la palabra a Ciro Martini, doctor en Ciencias Jurídicas, miembro de la Academia Nacional de Derecho. Tiene 7 minutos para exponer. Si no se encuentra... Sí, acá estoy. ¿Se encuentra? Acá estoy, sí. Bueno. Muchas gracias, señora presidenta. Disculpe la demora, pero fue una cuestión técnica. Bueno, ante todo agradezco muchísimo la invitación. Nunca es un buen momento para presentar y tratar un proyecto de legalización del aborto, pero convengamos que estar discutiéndolo en un año de muerte y sufrimiento, en las vísperas de una fiesta tan importante para los católicos como la de la Inmaculada Concepción de María, y cuando todos los argentinos, más allá de nuestras creencias religiosas, nos queríamos preparar para una fiesta de Navidad que fuera realmente de paz, amor y unidad, resulta un inexplicable desatino. Días pasados leí declaraciones de la diputada Macha, quien señalaba que la finalidad principal de esta reunión es de dar argumentos a aquellos legisladores que aún están indecisos en cuanto al sentido de su voto. Es a ellos, por tanto, a quienes principalmente me dirijo. Lo que será sometido a votación es básicamente un proyecto de ley que convierte el delito de aborto en un derecho que se extiende hasta el momento mismo del nacimiento del niño o niña, hasta el momento en que el bebé está asomando su cabeza y su cuerpecito en la sala de parto. En todo ese periodo de 9 meses existiría un derecho a matarlo. Unos segundos después será un homicidio agravado. ¿Qué significa legalizar el aborto? ¿Qué implica establecer que la madre tiene un derecho a solicitarlo y el médico una obligación de practicarlo? Significa que el Congreso de la Nación estaría autorizando a la madre y obligando a todos los centros de salud del país, públicos o privados, a matar a una persona inocente e indefensa. ¿Es eso justo? ¿Es constitucional? No. ¿Tiene el Congreso de la Nación la potestad constitucional de autorizar o obligar a una persona para que mate a otra, que además es absolutamente inocente y está indefensa? No. Ciertamente no. Quizás alguien se esté preguntando, ¿pero es esto lo que haríamos si aprobamos este proyecto de ley? Sin ninguna duda. Veamos. En primer lugar, resulta claro en el campo del derecho del que el ser que está dentro de la mamá es una persona. Eso es lo que dicen normas de jerarquía constitucional como la Convención sobre los Derechos del Niño, se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todo ser humano es persona, o el Código Civil y Comercial, la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Tan persona como usted y como yo, como sus padres o sus hijos, porque no se puede ser más o menos persona. No hay en nuestro orden jurídico grados o categorías de persona humana. En segundo lugar, tampoco hay dudas de que el aborto consiste en que una persona mate a esa persona que está viviendo dentro de su mamá. A veces tratan de engañarnos o confundirnos con términos como interrupción del embarazo. Interrumpir el embarazo es matar al niño. Significa esto y ninguna otra cosa. Por eso el delito de aborto está ubicado en nuestro Código Penal dentro del capítulo de los delitos contra la vida de las personas. En tercer lugar, estoy seguro de que no existe la menor duda entre ustedes acerca de la existencia del derecho humano a la vida, que en el caso de una persona inocente es absoluto. Me limito a recordar la Convención sobre los Derechos del Niño. Todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida, intrínseco, inherente a él o a ella, y por tanto anterior a las leyes del Estado, inviolable. Y sigue la Convención diciendo, los Estados partes, es decir, Argentina, a través de ustedes, nuestros legisladores, garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. ¿Este proyecto busca garantizar en la máxima medida posible la vida del niño? Ciertamente no, hace exactamente lo contrario. Ninguna duda tendría que haber entonces en que si ustedes aprueban este proyecto, estarían autorizando a una persona, la madre, y obligando a otra, médicos e instituciones de salud en general,
a matar a una persona inocente e indefensa. Sé que inmediatamente pasa por nuestra mente la imagen de tantas mujeres que sufren situaciones de extrema pobreza, de abandono, de maltrato y que se encuentran con un embarazo inesperado. Tenemos ahora la imagen de algunas de ellas recurriendo en su desesperación a un aborto clandestino con la posibilidad, y a veces la realidad, de una muerte terrible. ¿Es obligar a un médico a matar al hijo la solución para los angustiantes problemas de tantas mujeres de nuestra patria? ¿No demuestran estas imágenes que pasan por nuestros corazones la ausencia criminal del Estado? ¿Creen nuestros gobernantes que estas situaciones de miseria, hacinamiento, falta de educación y de trabajo se solucionan matando a una persona inocente y mandando a la madre de vuelta a la miseria, el hacinamiento y la falta de trabajo? Pero ahora tendríamos que hacernos otra pregunta. ¿Es que este proyecto de ley está hecho pensando solo en estas mujeres? Ciro, No. vaya redondeando la idea porque le queda un minuto. El proyecto abarca también a las mujeres burguesas que no viven en la miseria ni están hacinadas, a las mujeres que van a tener la cobertura de su prepaga y van a abortar en excelentes sanatorias. Y de estos sectores burgueses es donde provienen la mayor parte de los abortos, no de las mujeres humildes. ¿Es a ellas a quienes ustedes quieren cubrir con sus votos? Me gustaría ahora llamar su atención sobre un punto de la mayor importancia, y es que el proyecto implica una clara discriminación entre hijos deseados e hijos no deseados. Los hijos deseados gozan de todos los derechos reconocidos por nuestra legislación. A los no deseados los espera la muerte. Se les niega el más elemental de los derechos humanos. Es sabido que las leyes no se agotan en sí mismas, y este proyecto, en caso de ser aprobado, crearía la categoría jurídica de las personas no deseadas, carente por ello de los más elementales derechos. Categoría peligrosísima e inconstitucional. Estimados legisladores, debo presumir en ustedes las mejores intenciones, el deseo de participar en la construcción de una patria donde reine la justicia y la solidaridad, la unión de todos los argentinos y la preocupación constante por los más vulnerables, los más débiles y necesitados. Este proyecto de ley no es el camino. Hagan leyes que protejan, cuiden y amparen a las miles de mujeres sufrientes y a sus hijitos. Ayúdenlos para que puedan vivir la vida de amor para que todos hemos sido creados. Les deseo a ustedes y a sus familias una muy Ciro, feliz y se ha santa cumplido Navidad. su tiempo. Me estaba diciendo muy feliz Navidad, señora presidenta. Muchas gracias. Le vamos Muchas a dar gracias la a usted. palabra ahora a la última expositora de este bloque, la diputada Florencia Lampreave, pregunta para Ciro Martini. Según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, organismo de las Naciones Unidas, especializado en políticas de salud a nivel mundial, ¿es necesario eliminar las barreras regulatorias, políticas y programáticas que obstaculizan el acceso a la atención para un aborto sin riesgos y sin prestación oportuna? Del informe Abortos sin riesgos, segunda edición Guía Técnica y de Políticas para Sistemas de Salud de Naciones Unidas. El doctor Ciro Martini mencionó que la IVE, o sea, la interrupción voluntaria del embarazo, es obligar a un médico a matar a un hijo. ¿Considera entonces usted, Ciro Martini, que un organismo del nivel de la OMS está promoviendo el asesinato? A ver, para decírselo brevemente, sí, no tengo ninguna duda. La OMS no me da absolutamente ninguna garantía, tampoco en el modo que se ha portado en la pandemia, y también les recuerdo a muchos de ustedes que hasta hace muy poco tiempo, para la OMS, los transexuales eran enfermos y figuraban en sus listas de enfermos. Esto fue hasta hace 2 años, si no me equivoco, 1 año. O sea, quiero decirles que decir la OMS como un argumento de autoridad me parece que realmente es bastante discutible. Ahora, cuando yo hablo como abogado y me manejo con las leyes de nuestro país. Si ustedes, a ver, si lo que están proponiendo es modificar nuestra constitución y nuestras leyes, discutamos de eso. Ahora, que el decir si la OMS dice una cosa o dice la otra, a mí realmente no me cambia nada desde el punto de vista de mi panorama, porque para mí rige la Constitución Nacional, no la OMS o no lo que piense cualquier organismo o agencia de las tantas que hay promoviendo el aborto por todos lados. O sea que esto es un movimiento internacional a favor del aborto. No, por supuesto, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda acerca de eso.
¿Que hay una cantidad de fondos destinados al aborto? Tampoco ninguna duda. ¿Que son fondos internacionales? Ninguna duda. ¿Que los gobiernos demócratas de Estados Unidos continuamente destinan una cantidad inmensa de fondos del Estado norteamericano para poder hacer el aborto en países subdesarrollados? No hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Fue exactamente lo primero que han hecho algunos de sus presidentes, 48 horas, Obama lo hizo a las 48 horas de haber asumido. A ver, no hablemos como si acá se tratara de una serie de organismos neutrales, no ideologizados. A ver, este es el mundo en que estamos viviendo, esta es la realidad. Por supuesto, ustedes que están a favor del aborto, claro que tienen todo el apoyo internacional. No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Y por eso nosotros estamos simplemente diciéndoles lo que dice la Constitución y lo que dicen las leyes. ¿Quieren ustedes cambiarlas? Bueno, discutamos eso. Pero lo que no pueden hacer es hacer como si las leyes no existieran, como si la Constitución Nacional no existiera. No pueden hacer eso. A ver, no pueden hacer eso si quieren actuar como legisladores. ¿Me entienden? Porque esto no es una discusión en un bar, no es una discusión tampoco ni siquiera quiero decir en un centro cultural, como ustedes quieran llamarle. Es una discusión en el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación tiene que cumplir las leyes y ante todo tiene que cumplir la Constitución Nacional. Bueno, doctor Martini, está muy claro. Asimismo, nuestro gobierno ha asumido compromisos internacionales y justamente compromisos con Naciones Unidas y tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. Por eso me parece que venía en ese sentido la pregunta de la diputada Lampriave. Tiene otra pregunta. Perdón, discúlpeme, le pido presidenta. disculpas, ahora le doy la palabra nuevamente porque es otra pregunta para usted. Muy bien. Del diputado Nicolás del Caño. ¿Por qué si el aborto, según su visión, se trata de un asesinato agravado por el vínculo, la pena que impone el actual Código Penal es muy inferior a la pena de un homicidio simple? ¿Y cómo explica que si es un asesinato, como usted afirma, el mismo Código Penal no penaliza el aborto en algunas circunstancias? Muy bien. Ante todo a lo que usted dijo, presidenta, porque usted en realidad de algún modo comentó mi pregunta, así que me parece que tengo derecho a hablarle a usted en primer lugar. Mire, presidenta, nosotros no tenemos absolutamente ninguna obligación con organismos internacionales de instaurar el aborto en nuestro país. Hay agencias internacionales que nos han pedido que lo hagamos, como le han pedido otros países. Hay una cantidad de países a los cuales se lo han pedido que no han hecho absolutamente nada con esto. Esto no es un problema, esto es otra farsa, esto es otra cuestión que se repite y se repite y se repite de nuestras obligaciones con los organismos internacionales. Esto es absolutamente falso, absolutamente falso. Y si de hecho nosotros seguimos como hasta ahora, cosa que espero que sigamos, sin legalizar el aborto, no vamos a tener absolutamente ninguna consecuencia. Ahora, dicho esto, puede ser que la consecuencia sea que nos resulte más difícil conseguir créditos internacionales, porque como es sabido, hay muchos préstamos que dan organismos internacionales que ponen como requisito el establecimiento de políticas abortistas o políticas, por ejemplo, vinculadas con otras cuestiones, no me voy a meter en otros temas, pero políticas abortistas. Esto es un hecho. Entonces, sí, efectivamente, desde ese punto de vista nos pueden presionar y seguramente nos presionan. Paso a lo que a lo que preguntó el diputado del Caño. Diputado, mire, con todo respeto, pero usted está poniendo en mi boca cosas que yo no dije. No sé si usted está programado ya para hacer estas preguntas, pero yo no dije en ningún momento que el aborto fuera un homicidio agravado por el vínculo. No dije eso. Así que el resto de la pregunta me parece que no tiene sentido. No lo dije en ningún momento. Bueno, muchísimas gracias, doctor Martini. Tengo una palabra de la diputada Dina Resinovsky al doctor Ciro de Martini. Muchas veces durante este debate hemos preguntado por los abortos de niños hasta el minuto anterior al nacimiento y quienes defienden el aborto nos han respondido que no es posible porque existe una restricción respecto a las 20 semanas y la viabilidad. Por eso queríamos consultarle si existe una definición distinta de lo que el aborto para el derecho y el aborto para la medicina y de aprobarse esta ley. ¿Cuál de las dos definiciones se aplicará?
¿Podrá haber abortos de, por ejemplo, 30 semanas? Usted habló de que esta ley propone categoría de personas deseadas y no deseadas. ¿Qué considera acerca de los países como Francia e Islandia? Ya no hay personas con síndrome de Down porque son abortadas antes de nacer producto de la eugenesia que esconden sus leyes de aborto, que son abortadas antes de nacer producto de la eugenesia. Disculpen, está mal redactada la pregunta. Que son abortadas antes de nacer producto de la eugenesia que esconden sus leyes de aborto. Pregunta para Ciro Martínez de Dina Resinovsky. Gracias. Presidente, ¿me puede repetir el comienzo de la pregunta porque después sigue distinto? Son como dos Sí, es preguntas. un poco larga la pregunta, que dice que muchas veces durante este debate hemos preguntado por los abortos de niños hasta el minuto anterior al nacimiento y quienes defienden el aborto nos han... Perfecto. Ya está. Perfecto, sí. Bueno, mire, diputada, en realidad no, yo no creo que haya diferencias entre la ciencia médica y lo que dice el derecho desde este punto de vista. El nacimiento consiste en cuando todo el chico ha salido de dentro de su madre. Ahí el chico ha nacido. Antes de eso todavía no ha nacido. Este proyecto, como no pone absolutamente ningún límite, permite hasta el momento mismo del nacimiento, digamos, es decir, que la mujer, por ejemplo, la mujer antes de entrar a la sala de partos podría perfectamente argumentar que hay una situación en su familia que pone, por ejemplo, que el marido se ha quedado sin trabajo, que ella se ha quedado sin trabajo, lo que fuere, o está en negro, supongamos, y que eso le provoca un daño a su salud, un peligro o un riesgo a su salud, como dice la ley, un riesgo a su salud psicológica o a su salud social. Y como ella es la única que puede decidir qué riesgo está dispuesta a soportar, según lo dice el protocolo actualmente vigente y según lo da a entender también el mensaje que acompaña al proyecto, entonces ella podría en ese momento pedir el aborto. La ley no pone entonces absolutamente ningún límite. Y por otra parte, creo que eso ya quedó bastante claro con lo que dijo el ministro de Justicia ayer. Hasta el momento que no hay nacimiento, no hay un chico, sino un fenómeno. O sea que eso que aquellas mujeres entre ustedes que han tenido hijos, eso que salió de adentro suyo, esa maravilla que salió dentro suyo, un minuto antes de salir no era un ser humano. A ver, estas son las palabras del ministro del ministro de Salud, ¿no? Perdón, no, obviamente no mías. Pero es así, no pone la ley absolutamente ningún límite. Así que a las 20, a las 30, a las 39 semanas, a las 40, a las 41, si todavía no nació, se puede abortar. Se podría abortar según esta ley. La segunda parte. Sí. La segunda parte, entonces recuérdemela, por favor, Presidenta, la segunda parte era... No está contestada la pregunta con lo que acaba de decir. Era esa la segunda parte, si había un límite de semanas, y la acaba de responder. Tengo otra pregunta para usted, doctor Martín, está muy requerido. Del diputado Alberto Gustavo Mena, pregunta, si el aborto es un homicidio, ¿cómo explica la doctrina del caso Fall, en cuyo fundamento se descarta que existe una restricción constitucional para que el Congreso legisle sobre la materia? La pregunta viene a cuento de que usted afirmó que para avanzar en esta ley previamente habría que reformar la Constitución. Sí. Bien, el caso Fall, como usted sabe, diputado, es un caso discutible y discutido, sumamente discutido. Es un caso, por otra parte, que se lo ha querido, y de hecho se lo ha generalizado y se han universalizado sus argumentos, pero es un caso que tiene que ver con un determinado caso concreto. Si usted, como me imagino que ha hecho, lee todo el caso Fall, verá que en él prácticamente no se habla en ningún momento de la persona por nacer. O sea, no se habla del chico, sino que todos los argumentos, incluso argumentos tan obvios como los argumentos del principio indubio pro homine o el tema de la dignidad humana, son referidos únicamente a la madre y en ningún caso al chico. Es decir, Fall invisibiliza al chico por nacer. Y desde ese punto de vista es uno de los tantos, porque no son pocos, uno de los tantas
fallos, digamos, injusticias graves cometidas por nuestra Corte Suprema. Es decir, la lectura del fallo FAL desde el punto de vista de sus fundamentos no resiste absolutamente ninguna crítica. O sea, la Corte no se toma el trabajo de decir, de analizar cada uno de los distintas, por ejemplo, estas cosas que hemos hablado hoy, ¿no es cierto? Ni siquiera menciona este tipo de cosas. A ver, dos de los ministros de la Corte de ese momento fueron autores del Código Civil. Ellos mismos pusieron que la existencia de la persona comienza con la concepción. No lo mencionan en el fallo FAL. Si empieza con la concepción, entonces están matando a una persona. Bueno, eso habría que justificarlo. No dicen nada sobre eso, absolutamente nada. Miren, básicamente es un fallo hecho para tratar de asustar a los médicos. Si ustedes leen FAL, es eso. Y que por supuesto se aplica nada más que al caso concreto. De hecho, la Corte lo que termina haciendo es exhortar a provincias y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a hacer protocolos, exhortar. ¿Por qué no obliga? ¿Por qué no pone obligar? Porque no tiene facultades para obligar. Y por eso hay provincias que afortunadamente no lo han hecho. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con las preguntas.